Buenas noches. La pandemia del COVID-19 golpeó de frente al sistema educativo colombiano. Directivas, maestros, alumnos y familias sufrieron un duro golpe económico, social y académico por el cierre de los planteles en todos los niveles educativos. Bienvenidos a una nueva entrega del proyecto EsColombia, una mirada a todos los sectores que de una u otra manera afectan nuestra vida cotidiana. Estamos hoy en la Universidad Javeriana y me acompaña Jorge Alfredo Vargas. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto. Pues la dinámica educativa se transformó a raíz del coronavirus. Alumnos y profesores cambiaron los espacios físicos, las aulas de clase, por espacios digitales. Pero ¿cómo nos cogió la pandemia en materia de tecnología? ¿Estábamos listos para la educación virtual? Jorge, esos son algunos de los interrogantes que intentaremos resolver a lo largo de este especial. Pero más allá de esos interrogantes, hay que buscar salidas a esta crisis. Catalina Gómez habló con protagonistas de la educación en Colombia para buscar esas respuestas. La pandemia nos puso a prueba y nos sigue retando. Hoy por hoy, el sistema educativo en Colombia logra mantenerse a flote en medio de las circunstancias gracias a un enorme esfuerzo de colegios, universidades, profesores, padres y los mismos alumnos que vivieron los meses de aislamiento de una manera poco convencional. Nadie estaba preparado y menos para asumir una educación 100% virtual. Una transmisión en vivo desde nuestros canales institucionales. Según cifras del DANE, un poco más de 10 millones de niños y jóvenes fueron escolarizados en 2019. El 76% se ubicaba en zonas urbanas y el 23,7% en zonas rurales. 10 millones de estudiantes y 450.000 profesores que a la fuerza buscaron un nuevo camino en medio del encierro. Pues ha sido difícil, pero mira que mis estudiantes me dejaron como boquiabierta, porque yo les contaba a los niños, imagínense ahora en la casa, si yo tengo estudiantes que no los he vuelto a ver, porque muchos de mis chicos no tienen dispositivos ni internet, entonces ha sido más complejo. Yo les decía, imagínense los niños que, digamos, a veces las familias, uno como papá no se las sabe todas, y uno dice, ¿qué hago yo con mi hijo? Si en el colegio me estaban ayudando. Y más difícil aún con la poca conectividad. Datos del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana revelan que el 96% de los municipios del país no tiene los recursos ni la cobertura para desarrollar cursos virtuales. Los saluda la profesora Carolina Bernal desde la casa. Ahorita estamos trabajando en desarrollar cuentos multiinclusivos para por lo menos llegarles con unos materiales y unos recursos a los niños que no requieran esa conectividad. Entonces estamos en ese diseño de los personajes, de grabar los videitos y entregárselos para que ellos no tengan, les vamos a entregar hasta el monachito hecho. En Bogotá, el Colegio Distrital Enrique Olaya Herrera cuenta con 5.000 estudiantes aproximadamente y unos 700 no tienen acceso a dispositivos ni a conectividad. Por eso el enorme esfuerzo de los maestros para desarrollar cartillas y materiales para potenciar los conocimientos previos y los proyectos ya existentes. De la virtualidad, el tema del internet seguro. De blindarnos. Al principio se les dejó a cada profesor trabajar por WhatsApp, por Zoom, cada uno con la herramienta que consideraba pertinente, pero después nos tocó todo por Classroom y para hacer seguridad. Y porque el colegio tiene la plataforma y pues se han comprado unas licencias para poder atender la cantidad de población. Pero ¿qué tan grande es la brecha tecnológica y educativa que desnudó la pandemia? Esa brecha es terrible, es una brecha que va a tomar muchos años de reducir y de volver como a unos niveles antes, ya existiendo una brecha anterior, pero esto sí determina qué tantos niños pudieron dar un poco más de continuidad en su proceso y qué tantos niños no. Es terrible ver esas grandes diferencias y yo creo que ahí pues todos como sistema educativo tenemos que pensarnos en conjunto y buscar ver cómo podemos apoyar para ir recuperando y reduciendo esas brechas a futuro. Es que fueron muchas las facetas que reveló esta época de confinamiento y que no solo generó dificultades en estudiantes de colegios públicos, el desafío fue para todos.
Hoy en día, pues, nosotros podemos hacer un acompañamiento cercano de los niños a través de las interacciones que tenemos con ellos, a través de videoconferencias. Entonces, pues sí, hay algunos estudiantes que no se están conectando o que se ven tristes, pues ahí nosotros como colegio nos acercamos a ellos y preguntamos, y a los papás, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos ayudar? De forma paralela, el impacto también fue para las universidades, que abonaron un gran camino de transformación en estos meses. ¿Qué escenario de cambio se plantea para la educación superior? La primera es que hemos tenido un desarrollo urgente, forzado, de competencias digitales, de competencias tecnológicas, todos unos más avanzados que otros. Pero para muchos que nunca habíamos usado una plataforma esta de conferencia, pues hoy eso nos navegamos 2 y 3 y 4 y 5 plataformas diferentes. El tema de aprender la educación remota, prepararse para la educación virtual, tanto desde el punto de vista de los profesores como de los estudiantes, también es una ganancia, porque eso en el futuro va a estar más allá. Otra gran preocupación era la deserción. Durante la pandemia tocamos 3 puntos fundamentales. El primero era atacar la deserción, o sea, 0 deserción, desde el punto de vista de las matrículas, del bienestar, de dotar a los estudiantes de herramientas para que pudiesen trabajar, de la salud mental de nuestros estudiantes. Y tenemos estudiantes del 73% de todos los municipios del país. Pues nos ha tocado ser infinitamente flexibles. En una encuesta realizada a finales de septiembre por el Viceministerio de Educación Superior, se conoció que cerca del 70% de las instituciones de educación superior públicas del país no perciben disminución en sus matrículas de pregrado. También el 45% evidenció un crecimiento en su matrícula para este segundo semestre. Sí, profe, ya lo tengo listo. Ya no se habla del futuro de la educación virtual. Ese futuro llegó y, aunque de manera atropellada para muchos, hace parte de la realidad que enfrentamos este 2020. Los obstáculos están incluso en las grandes ciudades. Sin embargo, la educación no presencial y los esfuerzos diferenciales en regiones podrían crear un nuevo panorama más inclusivo y que ayude a crear los profesionales del mañana con más y mejores competencias. Lilia María Vélez fue secretaria de Educación de Bogotá en 2 gobiernos y fue también por varios años ministra de Educación de nuestro país. ¿Quién mejor que ella para hablar de las enseñanzas que esta pandemia dejó a colegios y universidades? Además fue rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es decir, ha estado en los 2 lados de la moneda, en la academia y en el gobierno, que es donde se fijan las políticas de la educación en Colombia. Aquí está la entrevista que le hizo nuestra compañera Catalina Gómez. Exministra, bienvenida a Noticias Caracol. Gracias por estar con nosotros. Oh, gracias por la invitación. Vamos a empezar hablando de esto de la educación virtual, todavía con muchísimas falencias, exministra, en medio de un proceso desafiante para todos, para los profesores, para los alumnos, para los padres. ¿Qué nos podría decir usted de este proceso? ¿Cómo lo analiza? Pues mira, yo creo que ha sido un proceso muy complicado porque que de un día a otro pongamos a los profesores y a los muchachos los expongamos totalmente a la virtualidad, pues obviamente que fue un shock importante. Pero de virtualidad estamos hablando yo me acuerdo hace más de 25 años, estábamos tratando de conectar los colegios de Bogotá, o pues un proyecto que me llegó a mí en el 98 cuando era secretaria de Educación. De manera que por ahí habíamos discutido mucho, pero todos aplazábamos el uso de la virtualidad como un potenciador enorme de la educación. Y si bien pues esta pandemia nos generó mucho problema, yo creo que nos generó una oportunidad maravillosa de efectivamente llegar a la virtualidad, de descubrir que no es una cosa tan difícil, que la tecnología realmente ha avanzado mucho y que realmente podíamos utilizar ese instrumento en bien de la calidad educativa. Y creo que muchos maestros lo están haciendo. Exministra, pero también son procesos, digamos, esperanzadores en términos de esa mejoría en la educación, pero también con muchísimos obstáculos, teniendo en cuenta el tema de la conectividad en Colombia
incluso en las áreas urbanas, porque también hay muchísimas personas que tienen problemas para conectarse por diferentes factores económicos o sociales. ¿Ese también hace parte como de ese cambio que tiene que ir de la mano con la educación virtual? Obviamente, pero es que evidenciamos este problema que no es solo para la educación, es en general para el país, para la productividad, para la capacidad efectivamente de este país de insertarse en el mundo. De manera que yo creo que lo que nos enseñó la pandemia es que ya la conectividad es un servicio básico indispensable. Si logramos orientar inversiones, si logramos mejorar la conectividad, yo creo que va a ser un salto cualitativo no solo para la educación, sino en general para la productividad del país. Y en esos términos, exministra, ¿podríamos mantener lo que hoy estamos llamando esa alternancia? Es decir, que ya sea un tema permanente el tema de los colegios en una educación virtual, que sea una opción fija también para las universidades y para los diferentes ámbitos de la educación. ¿Podríamos mantenernos de ahora en adelante así? Pues yo creo que, pues de acuerdo con el modelo educativo de cada institución, pueden definir modelos en donde la gente vaya unos días. Yo creo que generar más autonomía en los estudiantes es muy importante, pero también yo creo que una cosa que nos enseñó la pandemia es la importancia de la socialización de la educación presencial, la importancia de esos procesos que se van dando de apoyo mutuo, de trabajo colaborativo que se facilitan y que se dan naturalmente cuando tenemos la educación presencial. De manera que yo creo que sí hay que usar la virtualidad. Yo creo que inclusive para la educación para toda la vida, para los mayores, yo creo que eso va a ser importantísimo para la gente que trabaja. En fin, yo creo que ahí se van a volver muchos programas totalmente virtuales. Yo creo que en la educación básica lo que vamos es a utilizar la virtualidad para mejorar calidad, para conectar estos niños con el mundo, para darles mayor autonomía. Pero yo sí creo que pues, la presencialidad va a seguir siendo muy importante. Exministra, usted ha estado presente, digamos, hace mucho tiempo en este tema, lo ha estudiado, lo conoce a profundidad. Sabiendo lo que ya tenemos en este momento en materia educativa, ¿usted cuál cree que es ese futuro que nos está esperando? ¿Cuáles son esos desafíos que se nos vienen por delante? Pues hay unos de corto plazo, es decir, si vamos a tener que tener alternancia todo el año entrante, pues es urgente que aceleremos estos cambios de los modelos pedagógicos, porque obviamente tuvimos que hacer cambios en las herramientas, pero no necesariamente en los modelos pedagógicos. De manera que toda esta reflexión que hemos tenido este año, yo creo que se tiene que volcar en que efectivamente esta no presencialidad o esta alternancia realmente se haga con calidad. Ese es como el reto que tenemos ahora en este momento. Pero yo creo que con esta cotidianidad o esta relación cotidiana con la tecnología, pues la mayoría de los maestros están familiarizándose y van a tener cantidades de cosas que utilizar para mejorar la educación, y ese es el reto que tenemos. Y adicionalmente, yo creo que para llegar con calidad educativa a zonas muy alejadas, para llegar con muchos recursos, la conectividad puede ser, y las herramientas virtuales pueden ser una herramienta de equidad importantísima. Muy bien, exministra Cecilia María Vélez, gracias por estar en Noticias Caracol. Gracias a ustedes. La pandemia puso sobre el tapete una realidad muy dolorosa: la enorme brecha que hay entre la educación urbana y la educación rural. Esa brecha se puede medir en términos de deserción escolar. Escuchen este dato: de cada 100 niños que entran a primero de primaria en el campo, tan solo 5 logran graduarse de bachillerato. Juan David Laverde le midió el pulso al tema de la educación rural. Encontró ejemplos maravillosos de profesores que trabajan con las uñas y de alumnos que sueñan en grande en medio de enormes dificultades. Ya es un lugar común hablar del olvido estatal de la educación rural en Colombia, pero Colombia es un lugar común como ya se sabe, aunque la vocación de sus maestros para capotear la estrechez en el campo roce lo extraordinario. Ahí están, por ejemplo, como dos figuras mitológicas en plena pandemia, a contracorriente del internet que escasea o de las trochas que apenas encuentran caminos, los profesores Santiago Duque y Diana Patricia Rojas. Tenemos de todas las áreas geográficas de la cuenca amazónica. Algunos vienen de veredas,
o de regiones apartadas. Hoy día, por ejemplo, tengo una estudiante dentro de uno de mis grupos que tiene que viajar 2 horas en moto en día, porque es una zona roja de conflicto, para ir a un punto a donde hay internet y volver a la casa rápidamente. A ellos les toca más difícil porque pues ellos les toca con audios, por ejemplo, cuando tienen datos, porque todos no tienen datos, les toca por WhatsApp. Entonces, a veces no bajan los videos para apoyarlos. Tampoco podemos hacer una clase por Zoom porque no hay señal. Las cifras de la realidad educativa en la ruralidad son apabullantes. Estamos hablando de casi 2 millones de estudiantes, algo así como todos los habitantes de Cali y algo más. El educador Julián de Subiría no se pone con rodeos. En el campo colombiano, de cada 100 niños, por ejemplo, que ingresan a primero de primaria, 40 terminan primaria, 20 ingresan a bachillerato y solo 5 culminan la educación básica. Muchísimos niños demoran en promedio entre 1 hora y media y 3 horas en llegar a la escuela. La mitad de los colegios en el campo no tienen sino hasta quinto de primaria. El analfabetismo es mucho más alto, es del 12%. Y todo eso conduce a algo que es muy triste y que es muy grave. Y es que quien nace en el campo pobre, vive pobre. O dicho de otra manera, la gente llega lejos por la cuna en la que nació y no por el esfuerzo, el trabajo. Eso quiere decir, el término técnico es muy baja movilidad social. Santiago Duque ha sido testigo de la brega de enseñar en la periferia. Es profesor de Biología y Ecología de la Universidad Nacional y desde hace 31 años despacha desde la sede de Amazonas. Desde esa esquina de Colombia, con alumnos también desgranados de Caquetá, Putumayo, Guainía o Vaupés, mientras su laboratorio de investigación constata la trasescena de la deforestación salvaje que a zarpazo se traga la cuenca amazónica, Duque cuenta lo difícil que ha resultado balancear la educación en estas lejanías, mucho más con la variable del COVID-19. Los cursos que hacemos de manera virtual, más o menos la mitad de los estudiantes no pueden acceder. No tienen manera de acceder a la hora y el momento por problemas de comunicación, problemas de internet, de conectividad, de no tener plan de datos. Algunos no tienen ni siquiera computadores. Las carencias tecnológicas y la situación extrema han modificado su rol de profesor universitario. Sus alumnos le han dejado constancia a través de WhatsApp, cuando los audios entran por la intermitencia de la señal, de sus dramas atizados por la pandemia, la economía o la exclusión. Se ha vuelto casi como su confidente. Yo mismo le pago a varios el semestre pasado y este semestre a varios, porque son personas de estrato 1 y 2. Entonces es muy difícil para algunas familias y ahora con el problema de la pandemia, pues muchas familias, los padres quedaron sin trabajo. Ser optimista en momentos como este no es fácil. No es fácil porque hay una evidencia de depresión económica, de depresión psicológica, de depresión en todo el sentido de la palabra. Pero entonces uno se pregunta, ok, ¿qué hago con eso? Ahí tengo esa realidad que no puedo taparla, ¿cierto? ¿Qué hago? Yo tengo dos opciones, o me deprimo con ella o busco salir para adelante. Pero esto tiene algo que yo veo de positivo. Esto ha endurecido la fortaleza del ser humano. Esto fortalece la capacidad de resistencia, esto fortalece la capacidad de resiliencia. Y eso es lo que tenemos que aprovechar en la juventud. Decirle, a ustedes les tocó algo que a nosotros no nos tocó. Nunca. Las reflexiones del rector del externado, Juan Carlos Henao. Su invitación es que nos sacudamos la pesadumbre y que no seamos rehenes de una circunstancia adversa, sino protagonistas de la solución. La virtualidad educativa, con todos sus más y sus menos, ha sido una revolución. Dos hipótesis son derechos individuales en derecho colombiano. La educación virtual es asincrónica y atemporal y no tiene espacio. O sea, esa es la diferencia. Usted en educación, remota, usted puede tomar el curso estando en la China o estando en Subachoque.
da exactamente lo mismo. El problema es que la conectividad resulta escasa en la periferia, ya no digamos en la selva profunda del Catatumbo o el Putumayo, sino a 2 horas de Bogotá, en las veredas que circundan la imponente represa del Neusa en Cundinamarca. La profesora Diana Patricia Rojas lleva ya muchos años dando clases en esta escuela rural de Cogua. Probablemente ni el colegio más privilegiado del país pueda tener semejante paisaje, pero de postales no vive el conocimiento. Esperamos trabajemos hoy con gusto. Si tienen alguna duda, saben que estoy aquí pendiente de ustedes. Diana no se queja, más bien resuelve. Desde su casa en Zipaquirá monitorea los avances de sus niños de primero a quinto de primaria, administra como puede sus clases a través de audios de WhatsApp y cada mes emprende un recorrido serpenteando estas montañas para llevarles las guías de estudio a sus alumnos de casa en casa. La acompañamos en esa travesía que dura un día completo. Padres e hijos la ven venir a lo lejos, salen a recibirla en la carretera y es como si el Estado tocara sus puertas. Don Carlos, las guías, este es el trabajo. Muchísimas gracias. Nosotros hemos visto el esfuerzo que ella va más allá de lo que es un profesor, porque ella está muy pendiente de sus niños, sí. Hay momentos en los cuales ella, diría yo, se pasa. Este es el Día del Amor y la Amistad para Laurita. Gracias. ¿Cómo le ha ido por allá? ¿Bien? Sí, señora. Ah, bueno, me alegra. La ruta que hace la profe es admirable. Bastante admirable porque no cualquiera se le mide, empezando por la distancia. Saber que a ella le toca a su bolsillo pues sacar su plata, venir a hacer la ruta, sacar su tiempo. No es fácil y más arriesgando su vida porque obviamente ella está en la ciudad, nosotros aquí en el campo. Internet o señal casi no hay en estas tierras, pero sí creatividad. Cuando no les entra, entonces ponemos una hora exacta donde yo voy a llamar al papá, el papá sale a la montaña o al lugar donde va a coger señal, yo lo llamo y le explico, entonces le digo, ubíquese en la parte derecha donde está el dibujo, tal, ahí, y le empiezo a explicar el tema. A pesar de las dificultades, en el campo casi nunca hay tiempo para el lamento prolongado. Debemos buscar que las escuelas rurales tengan internet, que tengan toda la conexión necesaria y que todos los niños pudieran tener un computador o una tablet. De todas maneras, la profesora Rojas teme que ese mundo hiperconectado riña con el mundo sencillo de la naturaleza consumada. Yo he visto niños de la ciudad que por estar en la tablet, por estar en el celular, por estar en el Xbox, dejan de imaginar y dejan de trabajar su mente, ¿sí? La mente de un niño es tan maravillosa que un niño de un palo se puede inventar tantas cosas. Entonces pienso que sí me da miedo que pierdan esa creatividad, esa inocencia, porque a veces el internet también trae mucha información errada para ellos. Ella es consciente de la brecha entre la educación rural y la urbana, pero le resulta admirable, por ejemplo, que por aquí nadie aguante hambre o que cada vez que lleva sus guías de finca en finca se devuelva a Zipaquirá con el carro repleto de papas, arvejas o cilantro. El campesino agradece con comida. Algunos niños crecen con la idea de que estudian el bachillerato y ya terminaron y se van a sembrar. ¿Sí? También eso es cultural. Sin embargo, yo sé que varios de mis compañeros y pues todos los profesores, rectores, intentamos limpiar esa idea y como darles a volar, mostrarles un mundo diferente y decirles, no, ustedes pueden. Hay que cambiar la mentalidad, sí, pero falta infraestructura, rutas escolares, mejor cobertura, internet sin baches. La cruda radiografía, de nuevo, es del profesor de Subiría. Nuestros muchachos del campo colombiano es como si estuvieran leyendo más o menos, aunque llegaran al grado 9, como si estuvieran en cuarto de primaria. Juan Ángel Sarmiento tiene 8 años y es alumno de Diana. Nada sabe de brechas sociales o carestías tecnológicas, pero sí del respeto por esta represa majestuosa. ¿Qué es lo más rico de estudiar en el campo? Que todo es bonito, el campo es mejor que la ciudad. La ciudad es más bonita porque si nosotros ahorita estuviéramos en la ciudad, no estuviéramos haciendo aquí la grabación. Nos tocaría adentro, encerrados.
Juan Ángel tiene razón, porque aquí podrán faltar muchas cosas, pero sobra el aire puro, la vida simple y los atardeceres que envidian en Bogotá. Juan David Laverde, Noticias Caracol. Tenemos un invitado de lujo para hablar de la educación y de la brecha entre el campo y la ciudad. Juan Luis Mejía es el saliente rector de la Universidad EAFIT de Medellín, un hombre que ha ocupado cargos de muchísimo valor en el campo de la cultura. Desde 1979, cuando fue nombrado director de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, Juan Luis Mejía no se ha separado un instante de la cultura y la educación en Colombia. Es más, fue ministro de Cultura en el gobierno de Andrés Pastrana. Juan David Laverde habló con él. La educación en Colombia pasa por un momento crítico por cuenta de la pandemia, pero ya venía arrastrando múltiples problemas por la desfinanciación universitaria, la brecha que existe entre la educación rural y urbana, los líos de cobertura, entre otro largo etcétera de problemas. ¿Cuál es su radiografía de la educación hoy en el país? Hay un gran problema sobre todo en las instituciones públicas. Yo creo que tenemos un atraso inmenso en infraestructura, porque las nuevas pedagogías exigen nuevos escenarios y sobre todo en lo rural. Yo quedé alarmado en la última vez que escuché el déficit que hay sobre todo en las escuelas rurales, pero no solamente problemas de aulas, sino problemas de agua potable. Entonces así no es posible tener para no hablar de la brecha digital. La brecha digital en el campo y sobre todo en esta pandemia se ha acentuado, porque incluso aquellas escuelas rurales que tienen conectividad, pero los hogares no tienen. Hablemos, ya que usted entró en materia de la educación rural, empecemos hablando de la educación rural. Hablamos de casi 2 millones de niños en Colombia y las estadísticas revelan que de cada 100 menores que ingresan a primaria, solo 5 culminan la educación básica. ¿Qué podemos hacer para garantizar la movilidad social de esos niños y el acceso a oportunidades de educación superior? Hombre, tratar de llevar las universidades al campo. Yo creo, y en eso pues coincido con el doctor Gilberto Echeverry, que decía que las universidades, las grandes universidades oficiales, que pues han sido una bendición para este país, pero también han sido un atractivo para que lo mejor de las capacidades humanas de las regiones se queden en las ciudades. Por tanto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo inmenso, porque el joven rural o no tiene las opciones para venir a la ciudad y por eso el no futuro. Entonces hay una deserción muy temprana o tiene que entrar a trabajar muy rápido, un poco presionado por su familia para generar ingresos familiares. La pandemia nos ha enfrentado hoy al mundo de lo virtual y a la educación desde el computador. Sin embargo, buena parte de la educación también reside en la horizontalidad del aprendizaje colectivo, es decir, lo que ocurre con los compañeros en las mismas clases, lo que pasa en las aulas más allá de la clase magistral. ¿Qué repercusiones cree usted que va a tener para nuestros jóvenes estas complicaciones de la virtualidad en el futuro? La educación no es solamente ir al aula. Yo, por eso en la universidad tenemos un lema que dice: educamos en el aula, pero formamos en el campus. Así es. Porque es que esas otras competencias, la competencia democrática, la competencia de la socialización, la conversación creativa entre generaciones, entre distintos grupos sociales, etcétera, eso se da en el campus. Un campo universitario es un campo donde se cultiva la inteligencia. De manera que estamos enfocando mucho hacia una capacitación muy rápida, pero la capacitación no es una educación integral. La educación integral implica eso, implica el trabajo colectivo, la creación colectiva de conocimiento. Es que eso del inventor despelucado en un laboratorio todo desordenado, eso es de las caricaturas. El conocimiento, y lo estamos viendo con las vacunas del COVID, son construcciones colectivas. Uno de los programas bandera para garantizar la educación de casi 8 millones de niños es el PAE. Sin embargo, los escándalos de corrupción alrededor de este programa se multiplican cada día. Cuando usted ve este tipo de casos donde se roban la plata pública para favorecer a unos particulares, ¿qué se le pasa por la cabeza? ¿Qué traduce un niño desnutrido en la educación pública colombiana?
Hombre, rabia, es que eso es lo que nos da rabia. Uno pone, por ejemplo, ciertos departamentos con los escándalos del PAE y compara las cifras de desnutrición infantil y de muerte infantil y dice, no hay derecho, hombre, no hay derecho, que es que no es solamente la desnutrición infantil, parte ya de que hay jóvenes o niños que en el partidor de la vida ya parten en desventaja, porque la desnutrición impide, sobre todo en los primeros 3 años, el desarrollo adecuado del cerebro, el desarrollo adecuado cognitivo. Entonces, esa plata que se robaron y que se roban en el PAE es plata que está poniendo a esos niños ya en desventaja frente a otros en el partidor de la vida. Eso no hay derecho, hombre. La plata que se pierde en educación y en salud, eso es imperdonable, hombre. Sí, rector, hablemos de los salarios de nuestros maestros y de sus condiciones laborales. ¿Considera usted que estamos muy por debajo de los países desarrollados en materia de sueldos de los profesores? ¿Eso cómo incide en la educación de sus alumnos? Yo creo que parte del problema es que la sociedad no valora lo suficiente el papel del maestro. No basta solamente los buenos salarios, sino un reconocimiento social. Eso lo vemos y es clarísimo. Lo primero que a uno le muestran cuando le muestran el modelo finlandés o los modelos el modelo neozelandés, por ejemplo, es ante todo el gran reconocimiento social del papel del maestro. Es que mira, las normales educaban o formaban a estos maestros antes como unos verdaderos líderes sociales. Es que el maestro, sobre todo el maestro rural, tiene un papel fundamental en la cohesión social, en la construcción de sociedad, en la construcción de democracia. De manera que no es solamente el salario, sino ante todo el reconocimiento social. Yo creo que nos falta mucho en Colombia de dignificar la labor del maestro. En buena medida, mejorar las condiciones para la educación dependen de la conectividad a Internet. Según el MINTIC, el Ministerio de Información, Tecnologías y Comunicaciones, solo el 53% de los hogares colombianos, es decir, un poquito más de la mitad, tienen conexión a Internet. Juan, y es que estudiar en las aulas es lo que todos queremos para encontrarnos con los profesores, los compañeros, los amigos, los espacios escolares. Pero ojo, que las clases virtuales y la alternancia se están imponiendo en esta época de pandemia. Pero estudiar desde la casa, Jorge Alfredo, no puede ser un privilegio y tener una buena conexión a Internet no puede ser un lujo. Hasta aquí esta entrega de nuestro especial El Proyecto es Colombia. Nos vemos mañana. Feliz noche para todos.